que es que el primer Tyrian fue Nabucodonosor, el rey, de Daniel capítulo 4. ¿Sí recuerdas esa historia de Daniel cuando tuvo un sueño y Daniel fue el único que se lo descifró? ¿Por qué en ese momento el Señor permite que Nabucodonosor se vaya 7 tiempos, es decir, 7 años y viva como una bestia en el Lo cual campo? era como una afrenta, era algo feo, algo malo. Algo feo. De nada sirve ser apóstoles, ser pastores y resulta que lo que yo predique no va a concordar con lo que se está viviendo. Tenemos que aprender a dedicarle tiempo previo a conocer primero la voluntad del Señor. Y luego de que tú conozcas la voluntad del Señor, es que tú vas a hacer tu oración encaminada, enrutada, alineada a esa voluntad. Hola familia de Café con el Rey, es para mí una gran felicidad una vez más estar con todos ustedes y hoy tenemos un episodio muy especial. Quédate con nosotros hasta el final porque sé que el Señor va a bendecir muchísimo nuestras vidas en este capítulo. Estoy súper feliz porque estamos en compañía de unas personas que amamos muchísimo. Está con nosotros hoy desde la Florida el pastor William Oliveros y la pastora profeta Diane de Oliveres. Bienvenido a Café con el Rey, pastores. Hoy presencial porque hemos tenido programas virtuales, han estado con nosotros en radio, pero bueno, felices de poder estar aquí presenciales, hoy compartiendo jugo, café, agüita, té. No solo café, aquí tomamos de todo un poquito. Bienvenidos a Café con el Rey. Muchas gracias, Marta, por permitirnos estar en tu programa. De verdad que va a ser de mucha bendición. No te muevas de ahí, quédate, que algo poderoso Dios va a hacer con tu vida. Yo le doy las gracias al Señor porque creo que desde hace mucho tiempo estamos unidas. Mira, ya vamos a empezar. No podemos empezar desde ahora. Creo que desde hace mucho tiempo estamos unidas. El Señor nos unió con un propósito. Y bueno, hasta aquí. Seguimos después. Vamos acá a abrir nuestro corazón con todas estas personas que hacen parte de Café con el Rey. Vamos a hablar cosas que hemos hablado en el secreto, ¿verdad? Que hemos hablado nosotros en momentos muy cercanos, muy familiares. Y hoy vamos a hacer partícipe a muchas personas de esas conversaciones que tanto nos han bendecido a nosotros, porque realmente yo le doy la gloria a Dios por sus vidas, mi familia y yo hemos sido muy edificados en cada una de esas conversaciones que ha propiciado el Señor y que muchas veces no nos damos cuenta, pero van colocando un ladrillo en la vida de nosotros y hoy vamos a poder bendecir a muchas más personas con estas conversaciones que siempre son un tesoro. De verdad que ustedes dos son unas personas completamente diferentes. No voy a decirlo todo, no voy a decir quién es la ley ni nada de eso, pero cada uno con su forma, ¿verdad? De edificar, de exhortar con amor, que eso es demasiado valioso porque hemos sido confrontados, regañados, corregidos, pero siempre con ese abrazo del Espíritu Santo y eso ha sido de gran bendición para nosotros y sé que vamos hoy a bendecir muchas más personas con todo lo que vamos a hablar en este capítulo. Así que vamos a entrar en materia. En materia, sí, Señor, que hay mucho. Mucho. Yo creo que nos va a quedar el tiempo corto. Y es que nosotros hablamos muchos temas. Si nos podemos ver, o sea, hay tantas cosas que hablamos que escoger la temática de hoy no fue tan fácil, pero creo que es la que el Espíritu Santo quiere porque enmarca de alguna manera todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Como hijos de Dios, como aquellas princesas. Nos faltaron coronas, después otros entenderán. Exactamente. Pero bueno, vamos a estar hablando en este capítulo de el reino de Dios. Qué temazo. Sí. ¿Verdad? Total. Todo lo que hay por hablar acerca del reino de Dios. Entonces yo quisiera que empezáramos como por saber qué es el reino de Dios, porque ciertamente en la Biblia encontramos reino de Dios, reino de los cielos muchas veces, pero ¿a qué se refiere el reino de Dios? Bueno, cuando nosotros hablamos de reino de Dios o le dices esa pregunta a una persona, lo primero que se imagina es en templo, cielo, inmediatamente religión,
Y muchas veces nosotros caminamos en el Señor defendiendo una doctrina, defendiendo una religión, defendiendo ese cielo, ¿verdad? Que nos dijeron que algún día íbamos a ir y caminamos en eso, pero resulta que cuando Jesús llega a la tierra, él se presenta como ese reino. Y una de las cosas que él dice es que arrepentidos y convertidos. Entonces, el reino es una transformación. El reino, luego, más adelante, Pablo habla de que el reino no era comida ni bebida, sino era justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no era cualquier paz, no era cualquier justicia de pronto humanística, sino tenía que ver mucho con ese reino que 30 años antes Jesús había presentado. Entonces, el reino es la voluntad de Dios en nuestros corazones. O sea, es alinear, es la sumisión del hombre a ese ser supremo, a ese Dios que tiene un inmenso amor por nosotros, tanto así que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea tenga vida eterna. Entonces, vemos que el reino es algo más del corazón y no es algo físico. O sea, no es un sistema. Mira, pastor, que hubo una temporada, porque también hay muchas tendencias, ¿verdad? Nosotros, el sistema del mundo, y a veces no nos damos cuenta, como iglesia entramos a esas tendencias y a esas temporadas. Yo recuerdo hace algunos años que se puso muy de moda el reino, y entonces eran los profetas del reino, los apóstoles del reino. Y creo, por lo que estás diciendo, que estaba como un poquito desdibujado de lo que realmente la palabra enseña que es el reino. Se presentaba más como unas posiciones, no sé si me hago entender, como, una posición de la grandeza como ministro, y era como que yo soy el profeta del reino, pero haciéndole como un protagonismo muy alto al hombre mismo, y tú estás hablando de que no es humanismo, ¿verdad? No sé, pastora, si me puedes ayudar a lo que quiero decir. En algún momento se hizo como muy famoso y escuchábamos por todas partes que se hablaba así. Si quieres, yo te comento algo por ejemplo, cuando Pablo desde Corintio le manda la carta a los romanos, porque él esa carta se la envía a los romanos, era porque había un conflicto de qué comían y qué bebían. Y que si nosotros nos venimos a esta actualidad, el reino comenzó, o lo trajeron una corriente, se puede decir, donde el reino consistía en la mejor marca, en la mejor camioneta, en la mejor iglesia, la que tenía más, de pronto... Más miembros. Entonces se medía así, ¿verdad? Ahora, yo hago la salvedad, no estoy diciendo que tú tener una buena ropa, un buen vehículo, tener buenos bienes, es malo, no. Yo lo que estoy tratando de decir es que ese no es el reino. O sea, hace parte del reino, no es el reino, pero no es la totalidad del reino. No es llamar, decir, no, este es el reino, no, porque es que el reino es claro, el reino no consiste en cosas físicas. La Biblia enseña que busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Exacto, o sea, hace parte. Yo pienso que cuando tú tienes claro de que el sistema que rige este mundo no es el mismo sistema que reina o que rige el reino de Dios. O sea, cuando tú tienes realmente la claridad de que tú vives en este mundo, trabajas en este mundo, tienes una vida cotidiana en este mundo de estrés, de tristeza, de ansiedad, de frustración, y que eso lo vivimos todo el mundo, ¿verdad? Pero que por encima de todo eso que vivimos en este sistema de este mundo que nos toca vivirlo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el día que Dios lo diga, ¿verdad? Sea que Cristo venga o que nos vayamos, cualquiera de las dos. Pero que nosotros estamos regidos por algo más superior, que es un gobierno, que es el reino de Dios. Y ese gobierno es el que lleva la totalidad de todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. Entonces, lo que ahorita William decía, yo estoy muy de acuerdo con él, y es eso, o sea, entender básicamente de que
podemos caer en ese error de que pensar de que el reino es tener buenas cosas. Yo personalmente, si tú me pides mi concepto personal, pienso que esa es como una partecita. La misma Biblia lo dice, es la añadidura. Es como cuando tú tienes un vestido y es el volante que está alrededor, como el añadido del vestido. Pero el vestido principal, lo que te viste, lo que te da identidad, lo que te da todo es portarte como es verdaderamente el reino, que es un sistema completamente diferente. Es ser, por ejemplo, el que más sirve a los demás, ¿verdad? Que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. Eso es lo que dice el gobierno de nosotros, o sea, nuestro reino, el reino de los cielos. En el mundo que dice, el que más tiene plata es el que más manda, el que más tiene poder adquisitivo es el que manda a los demás. Una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, Marta, tú que eres colombiana, porque además quiero decirle a todos que estamos en Florida, pero somos colombianos. ¡Viva Colombia! Nos hace falta una banderita de Colombia. Bueno, aquí todos somos colombianos, qué bendición, y de verdad que amo a Colombia con toda la fuerza de mi corazón. Pero una de las cosas que a mí me impactó, si tú me preguntas a mí cuando llegué aquí, por ejemplo, tú vas allá a Colombia, no sé si todavía es así, tengo poquito tiempo de estar aquí, pero como las cosas cambian de un día para otro, no es que van a decir, ay, ahora se cree la gringa, no. Por si acaso. Por si acaso, aclaro. Es que realmente cuando tú vas a un banco allá, tú ves como la oficina de la gerente y tienes que pasar por un montón de personas para llegar de la gerente. Ajá, sí, sí. Acá la diferencia es... A menos que tengas la palanca. A menos que tengas lo que uno llama la palanca, que es como la conexión. Sí, sí, explícale a los que nos van a ver allá en otros países. En Colombia la palanca es aquella conexión que te lleva rápidamente a lo que necesitas. La conexión divina. En el reino se llama conexión divina. Que en el reino se llama conexión divina, exacto. Allá, para tú ir ante la gerente, tienes que tener, ¿me entiendes? Pasar. Aquí no. Aquí definitivamente tú llegas a un banco y de repente la que te está ayudando a organizar puede ser la gerente del banco que te está... bueno, ¿usted qué necesita? Bueno, va y te coordina y tú dices, la manager, la gerente, o sea, y tú dices, ¿cómo? Y eso lo vi yo aplicado al reino, ¿verdad? Que en el reino nosotros, por muy lejos que el Señor te lleve, más corazón humilde debes de tener. Eso es en el reino de Dios. Uh-huh. Pero en el reino de este mundo, entre más poder adquisitivo tienes, más altivo eres y más prepotente y menos te puedes como topar con otras personas ¿me entiendes? O sea, es invertido. Es invertido. Lo que el sistema de este mundo o el gobierno de este mundo es lo normal. Se invierte en el reino del Señor. El que quiere ser grande se hace pequeño, por ejemplo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Perdona, mi amor. Porque Satanás, acuérdate, que invierte en los diseños, es la jugada de los diseños, los cambios. Dale, mi amor. Mira que, por ejemplo, antes, estoy hablando hace 10 años antes, en el evangelio, si tú no predicabas con corbata, no te dejaban subir. Sí, o con medias. ¿Te acuerdas que te dijo? Espera, papi, cuéntale a ella, pero no digas quién. No voy a decir. No, papi, no puedes decirlo. Fatal. Yo un día en una reunión de pastores, yo me acuerdo que yo llevé mis zapatos sin media, este es el mismo corte. Cuando tenías el 7. El 7, que después pusieron 7, pero ese se llama el corte de William. Del Don Apóstol. Del Don Apóstol. Entonces, me hice mi corte y entonces lo primero que me vieron fue que no tenía media. Entonces, pastor, le voy a tener que dar un par de medias. Le dije, pastor, me tiene que dar 7, una para cada día. Y eso me miraba y después el corte. Oye, pareces un pelado. Eso no son cortes de pastor. Eso no son cortes de pastor, y es que yo soy un pelado. Entonces, vimos todo eso y que los que de pronto en ese tiempo, ese era de pronto satanizaban eso, de pronto resulta que hoy en día no se hacen el 7, se hacen el 47. O sea, de pronto ya no predican sin media, sino ya en short y todas las cosas. Ajá. Y entonces tú dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que toman ciertas culturas, por ejemplo, la norteamericana, que toman cultura y tú ves allá y llegan con unas culturas, pero resulta, oh sorpresa, vienes aquí a Estados Unidos y ves a un David Araujo, un pastor de nosotros, y tú lo ves que él predica con un pantalón, un jean
y un suéter. Y de repente en la presencia del Espíritu la Santo gloria del es Señor algo grandísimo, o sea, una presencia y ocurre un milagro y una palabra que tú necesitabas, o sea, es un mover muy de Dios, muy de reino, un mover muy sobrenatural. Sí. Entonces ahí inmediatamente te das cuenta que el reino no consiste en ropa. Que la unción no está en la corbata. Menos está en la corbata. Y eso te lo bendigan. Mira que hemos hablado varias cosas. Yo voy aquí como capturando y, o sea, el reino nos habla de identidad. De identidad. Nos habla de una cultura diferente. De identidad. ¿Verdad? Nos habla de poder. Entonces, hoy enfrentamos como sociedad un tema de identidad. Creo que es una de las cosas que más golpea a la sociedad en este tiempo, ¿verdad? En términos generales, y la iglesia creo que no está exenta completamente de eso. Se encuentran dentro de la iglesia situaciones de identidad muy fuertes, y ahorita en este momento, para traer un ejemplo que creo que tiene impactado a todas las personas, y es el tema de los Therian. Hoy los humanos se creen animales, y por lo que he estado viendo en redes, han estado haciendo una relación muy fuerte con el tema espiritual, ¿verdad? Han estado relacionando incluso que en la Biblia Dios habla de las personas como con características animales. Y esto realmente uno dice, oye, qué herejía, qué falta de respeto, ¿verdad? Pero lo que encontramos aquí es que el centro de esto es que hay una falta de identidad en los seres humanos, en las personas, falta de conocimiento de la palabra. ¿Qué podemos nosotros decir de eso? Yo creo, lo estuvimos hablando, Marta, antes de esto, que creo que muchos de nosotros, y me incluyo porque siento que nosotros, cada vez que hay como una nueva corriente, digamos, de todo esto, en este caso actualmente, digamos como la moda es los Therian, pero anteriormente han sido otras las corrientes y otras las modas, pero en esencia es lo mismo, es como esa necesidad de Dios que la persona de una u otra forma la llena con otra, digamos, con otra forma de poder llenar ese vacío de Dios en sus vidas. Por ejemplo, si tú te das cuenta en la identidad, por ejemplo, el chimpancé es el animal que tiene el 98.9% más parecido al hombre. Pero fíjate que aunque sea muy parecido en el ADN, no tiene la capacidad de poder tener el Espíritu Santo de Dios en él. Puede hacer muchas cosas, te puede aprender muchas conductas el chimpancé, pero aún siendo animal, hablando del animal, digamos como el más semejante. Ahora, si tú te das cuenta en la creación, ¿qué antecede al ser humano? Los animales. O sea, antes del ser humano fueron los animales. La obra más perfecta, más maravillosa, la más excelente, que no, con eso no quiero decir que los animales no fueron excelentes, pero te estoy diciendo porque es como lo más. El sello de la creación. Sí, porque es como lo top. No porque nosotros digamos el Señor, porque tú miras los animales son hermosos y tú te deleitas con la cantidad de animales. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de que el Señor, porque somos como lo mejor, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando como seres humanos no alcanzamos a dimensionar eso, pasa este tipo de cosas como esta generación de los Therian. O sea, estamos depreciando, desvalorizando la imagen o sea, a la cual yo digo que más que esas dos palabras, digo yo como negando. Es una negación total y absoluta de Dios, o sea, de ese creador perfecto que me hizo, y no solamente me hizo como hacerlo como algo externo. Por ejemplo, los árboles son algo externo a Él, porque Dios no es un árbol. Los animales son externos a Él porque Dios no es un animal. Tiene características, por ejemplo, como el león, que lo habla la palabra del Señor, característica más no es como tal. Pero nosotros sí somos como Él. Somos como Él porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, como lo dijimos al principio, el Señor trata de hacer algo, el enemigo trata de dibujarlo. Y una forma de coger como con un borrador. ¿Tú te acuerdas los tableros de antes? Sí. Los tableros de tiza, ¿verdad? Que cogíamos con un borrador. Bueno, eso todo el tiempo Dios trata de escribir nuestra historia. El enemigo lo que hace es coger el borrador y borrar y desdibujar. Y eso es lo que ha hecho con esta generación. Ahora, quiero aclarar que dicen,
como de zorro. La abuelita, que está como, es muy espiritual y está muy pendiente de las cosas, ella sí como que esto no le cuadraba. Y nos hizo mucho énfasis en eso, de que, mira, ella está teniendo esta máscara, no me gusta, sin saber, todavía no había salido esto de los Terian, ni la abuelita sabía esto de... Y el Señor comenzó a mostrar, y creo que para no alargarte el cuento, comenzamos a orar, mi cuñada comenzó a orar, y fue tremendo lo que sucedió ahí. Siento que hoy, Marta, quiero decirle a todos esos papás que creo que nosotros no podemos dejar que las cosas avancen en los niños. O sea, creo que el Espíritu Santo de Dios nos va a ir como mostrando. Esto de los Terian, yo creo que eso no comenzó ya desde ahora. Yo creo que eso se ha venido como gestando, ¿me entiendes? Y que ahora es que lo estamos viendo públicamente, pero sí ya se ha venido gestando desde hace mucho tiempo. Pero en conclusión, pienso que dice que Nabucodonosor dice, entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre, y lo alabé y dije, tu poder durará para siempre. En otras palabras, Nabucodonosor no salió de su locura y de ese estado de estar como una bestia, como un animal, hasta que reconoció quién era Dios. Creo que a esta generación lo que le hace falta es identidad y reconocimiento al Dios grande. Así es. Yo pienso que hay una responsabilidad muy grande en los líderes cristianos, pastores, profetas, apóstoles, maestros. La iglesia como tal. La iglesia en pleno. Hay una responsabilidad grandiosísima en cómo se enseña el reino. O sea, hay un desconocimiento del reino dentro de la iglesia. Porque es que el que está fuera de la iglesia, acuérdate que él vive una vida muy diferente al reino. Pablo hablaba de una ciudadanía en el cielo y que nosotros estamos esperando a ese Jesucristo que viene por su iglesia, ese Salvador que viene por su iglesia, ¿verdad? David le decía, yo te alabo porque yo soy una creación admirable. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad de crear, ¿verdad? En las personas, identidad. Y esa identidad, muchas veces la iglesia está careciendo de esa identidad. Mira que hoy, de pronto, no sé si tú te acuerdas antes cuando todo era Espíritu Santo, y entonces Espíritu Santo, y comenzaba la gente de Espíritu Santo, y después era el que más gritaba, después era el que más tumbaba. Sí, no son como corrientes. También como tendencia como dentro. Tendencia dentro de la iglesia. O sea, se permea un poco lo que pasa en el sistema de otras cosas, se permea dentro. Pero no hay una identidad. O sea, nosotros tenemos... Mira, si tú miras a los apóstoles, cuando Jesús se va lejos a orar y regresa, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. O sea, ahí no está diciendo, Señor, enséñame a tener el mejor carro, enséñame a tener la mejor, o que yo predique y todo el mundo caiga o reciba. No. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque el reino consiste en una relación vertical con Dios, donde nosotros tenemos que entender que tenemos que estar sumisos a esa autoridad. Y que es tan delicado el tema de la oración en el reino que toda oración debe ser el producto, debe estar alineada a una voluntad de Dios. Es que el mismo Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, luego hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, si nosotros lanzamos esas dos frases, primero nosotros estamos reconociendo que hay un reino superior y que lo necesitamos, que venga a nosotros. Y de hecho, Juan el Bautista, lo que él predicaba era que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Exacto. Entonces está alineado el reino que, para concluir en cuanto al concepto, es gobierno, es identidad, es una cultura superior que está para gobernarnos a nosotros, que nosotros desde el corazón seamos conscientes de que pertenecemos a alguien, ¿verdad? Que estamos bajo el gobierno, bajo la dirección, bajo la guía, pero lo más lindo que ese rey es un rey de amor, no es un rey de yugo, no es un rey de castigo, de opresión, porque a veces podemos pensar eso y eso hace parte de la falta de identidad. Cuando no tenemos una identidad clara, no vemos a Dios como ese Padre, sino solamente como ese Rey distante que está esperando que nosotros nos equivoquemos para encerrarnos, castigarnos, y no es así. Es un gobierno, una sumisión desde el amor, desde la misericordia, desde ese Rey creador del universo que entregó a su Hijo unigénito por amor al mundo, para que hubiera esa reconciliación.
O sea, yo lo veo como la redención, ¿verdad? El reino se acerca a través de la redención, como en el Edén, para que todo lo que estaba presto para la humanidad pueda ser recibido. Y nosotros muchas veces estamos moviéndonos detrás de las añadiduras, del afán, de la ansiedad, porque no tenemos claridad de que ese gobierno es la bendición para nosotros. Cuando el rey se ama, se respeta, entonces es más fácil poder vivir alineados, hacer esa voluntad. Y yo creo que esto lo cambia todo. Cuéntenos un poco acerca de este reto, ¿verdad? De aprender a vivir bajo la voluntad de un reino. Ustedes como pastores, me imagino, han tenido muchísima experiencia en situaciones que hablamos también antes del programa, momentos en los que nosotros queremos como doblar el brazo del Señor, creemos que somos mejores que Dios, ¿verdad? Oramos esperando un resultado, una respuesta, pero a veces la voluntad del Señor es diferente y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo hacemos nosotros para podernos alinear a eso de la mejor forma? Bueno, para que no diga pronto que la que mande es ella. O sea, aquí el orden está clarísimo. Primero el apóstol. No, mira, algo que nosotros hemos practicado y ya tenemos un tiempo haciéndolo y muchos años es el fruto, el tema del fruto. De nada sirve ser apóstoles, ser pastores y resulta que lo que yo predique no va a concordar con lo que se está viviendo, ¿verdad? De nada sirve, soy el más amoroso de la iglesia, del lugar, del templo, ¿verdad? El que mejor recibe, el que mejor da las palabras, el que da mejor abrazo, el que está ahí pendiente, pero resulta que cuando estoy en el cuadro del papá o de jefe, no concuerda, soy diferente. Y si tú miras el reino está o tiene 3 pilares importantes. Justicia, que es la forma de cómo vivo yo en el reino y cómo trato a los demás en el reino. Paz es cómo es mi relación en ese reino con los demás. Porque es que no solamente el reino es las 4 paredes de una iglesia. No, el reino es una vida, ¿verdad? Pablo hablaba de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, es demostrar ese reino donde yo vaya, ¿verdad? Y tercero, gozo. El gozo, pero un gozo que no da el hombro, o sea, no el gozo que te da de pronto que estás cumpliendo años y estás alegre, no. O de pronto te fue bien un negocio y entonces estás alegre. No, es un gozo que da el Espíritu Santo de Dios. Es una alegría. ¿Para qué? Para no importarte las circunstancias, porque van a venir momentos difíciles. Nosotros hemos pasado, hoy cumplimos 27 años de casados. ¡Ay, felicitaciones! y hemos pasado... Eso es un montón. Sí, bastante. 7 de novio. O sea, no es tan fácil. 7 son 34. 34. Y yo creo que la amo más que antes. ¡Ay, qué lindo! Porque el gozo del Señor ha sido esa fortaleza, ¿verdad? Eso siempre me pinta la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ese gozo lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú me dices, es que Diane ahora no es la misma Diane que antes, de pronto no, pero acuérdense que las mujeres, sea por Y o sea por algo, ustedes algo le encuentran. Nosotras somos hormonales. Entonces, ¿qué pasa? Es que eso ya es tema para otro podcast, sí, eso no es para este. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando del tema del gozo del Espíritu Santo. Ajá. O sea, ya... Yo soy el gozo que te trae. No, ya es la forma como tú te enfrentas en el día a día. Ajá. O sea, un tema de conducta, de comportamiento, Sí. de la forma de vivir. Ahora, de tratarla a ella. Hay un tema muy importante y es la oración dentro del reino. Hay cosas que estorban y otras cosas que no te van a permitir que esa oración llegue al tercer cielo, al trono sublime de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de tratarla a ella como un vaso más frágil. Entonces muchas veces habemos hombres que las intratamos a ellos, ¿verdad? Muchas veces psicológicamente hay maltratos. Muchas veces hay manipulaciones
si no haces esto, no te doy esto, si no haces... Y hay una manipulación y resulta que en el reino eso no va. En el reino es amor, pero un amor dado por el Espíritu Santo, un amor de verdad, ¿verdad? De tratarlas a ellas con amor. Y yo creo que el éxito de una relación de matrimonio es ese, aprender a amar al otro, ¿verdad? Cuando tú aprendes a amar al otro, entonces ya esas peleas ya no van, y las circunstancias, ¿cómo decirte? Van a existir. De pronto va a haber un trato de Dios y no vas a tener para X o Y, o te va a llegar un flu y te vas a enfermar, pero qué bueno que sin importar las circunstancias, nosotros no nos dejemos de amar, ¿verdad? Sin importar las circunstancias, tú no dejes de amar a tu próximo. Entonces, eso es el reino. Y así es que nosotros... Pero cuando tú hablas de las oraciones, ¿verdad? Las oraciones que pueden tener estorbo. ¿Cuál es la oración real o cuál es la que nosotros nos invita a la palabra de acuerdo al reino? ¿Cuál es la oración? Es que ¿Qué la estorba? ¿Qué puede ser un tropiezo? Bueno, tenemos claro, el amor genuino que lo da el Espíritu Santo. Mira que hablábamos hace unos días que no es tan fácil perdonar, por ejemplo, desde nuestra humanidad. Tampoco es tan fácil amar con esos niveles de perseverancia, de constancia, de firmeza, que no se mueva de acuerdo a las situaciones desde nuestra humanidad. Yo creo que todo eso es fruto del Espíritu Santo en nosotros, que se va gestando y a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque nuestra capacidad humana es reducida, pero el Espíritu Santo es la que es sobrenatural. Así es. ¿Cómo nosotros direccionamos una oración y estamos seguros de que estamos haciendo una oración alineada al reino de Dios y no a mi reino? Porque es que eso es otra cosa. Yo he escuchado personas que dicen, no entra a mi reino. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí. ¿Verdad? Y se ponen en una posición como que, yo soy un rey, entro como a competir con Dios mismo y quiero que sea mi voluntad. Eso a veces no es tan de frente, pero las acciones lo van dejando ver. Y es donde se ve la manipulación, se ve que es lo que yo diga, es como yo diga, ¿verdad? Y entramos como a un choque frente a lo que dice la palabra. Entonces, nosotros a veces somos cristianos, vamos a una iglesia, podemos incluso ser líderes, pero no nos damos cuenta de que estamos compitiendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, creyendo que es que nosotros tenemos también, la palabra enseña que somos reyes y sacerdotes. Yo digo, somos reyes y sacerdotes debajo de un rey que es el superior, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, pastora? ¿Cómo nos damos cuenta de que nosotros podemos estar yendo en contra de la voluntad de Dios? Estamos fuera del parámetro del reino, estamos gobernándonos nosotros mismos, pero estamos dentro de la iglesia. Es complicado, yo creo estar en el orden, yo me congrego, yo sirvo en la iglesia, yo leo la Biblia, pero yo estoy viviendo en mi propia voluntad. Yo estoy haciendo yo me estoy gobernando yo solo. Y hasta la oración está centrada en mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo doy ese giro, ese arrepentimiento para poder colocarme en la posición correcta, debajo del reino del Señor? Yo creo que nosotros ni siquiera como cristianos, a mí la palabra cristiano casi no me gusta tanto, yo creo que nuestra identidad debe ser hijos de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque cristiano es cualquiera que dice yo sigo a Cristo. Sí. Pero los hijos somos diferentes. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a dedicarle tiempo previo a conocer primero la voluntad del Señor. Y luego de que tú conozcas la voluntad del Señor, es que tú vas a hacer tu oración encaminada, enrutada, alineada a esa voluntad. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ir a Europa y yo quiero ya en mayo ir a Europa. Bueno, de pronto estoy profetizando, uno no sabe. Israel nos espera. Israel también nos espera. Y de pronto sí, yo quiero ir en mayo y esa es mi voluntad, pero es simplemente un ejercicio, Marta, es tomarte como un tiempo, un pare y poder tú preguntarle al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo vaya en mayo a Europa?
O sea, es así de sencillo. O sea, ¿cómo tú alineas tu oración? Primero vinculándolo, primero haciéndolo parte de tu plan, por muy sencillo que sea. Y cuando Él te va a dar la respuesta, porque cuando tú le preguntas, mira, en Dios ninguna pregunta queda sin respuesta. Siempre el Señor se va a hacer entender de alguna manera, por medio de una película. Mira, yo me he sentado a ver películas que yo digo, wow, ¿no te has visto La Forja? Sí. Bellísima. Sí. Y tú sientes por películas que ahí Dios te da una respuesta. Sí. O sea, no necesariamente pues, tenemos que ser como que, los super espirituales. No, Dios te habla de maneras, por eso dice el Salmo, te haré entender y te haré comprender. O sea, el Espíritu Santo se hace entender y se hace comprender. En tu espíritu tú lo sientes. Por medio de que, mira, a veces tú estás escuchando a dos personas hablar. Bueno, a mí me pasa. Están dos personas hablando, tú le estás contando a William tal cosa, William te responde y de repente viene una respuesta de Dios para mí sin yo intervenir en la conversación. O sea, son cosas que Dios te habla, pero nosotros somos los que tenemos que aprender a entender a Dios. Entonces, volvemos al punto. Como tomarnos el tiempo de decirle, Señor, ¿será que esta es tu voluntad? Dios te va a responder. De una u otra manera Dios te va a responder. Cuando Dios te responda, tu oración tiene que ir alineada a eso. En el mismo caso, supongamos que Dios me responda que sí, que es el tiempo de salir a Europa, por ejemplo. Bueno, Señor, ahora, no sé, Señor, mira los tiquetes, provee los tiquetes, mira los lugares, las personas que voy a ir, comienzo a enrutarlos. Ahora, si yo siento que no es el tiempo, porque este no es el año, de pronto, no sé, más adelante, entonces ya yo tengo que orar de una manera diferente. Por ejemplo, qué sé yo, poder decir, bueno, Señor, entonces no voy a ir para allá, pero entonces muéstrame qué voy a hacer yo en mayo. ¿Cuál va a ser tu voluntad para yo hacer en ese mes de mayo? O sea, es como hacer el ejercicio. El problema de nosotros es que cuando nos sentamos a orar, el mismo sistema de este mundo, volvemos al mismo cuento de que el sistema de este mundo, el afán, la ansiedad, no nos deja experimentar a diario lo que realmente es el reino de Dios. El reino de Dios es calmado. Tómate tu tiempo de orar. Tómate tu tiempo. Si lo quieres hacerlo de pie. Si lo quieres hacer arrodillado. Si lo quieres hacer sentado. Como lo quieras hacer, pero tómate tu tiempo. ¿Qué pasa? Que como hacemos oraciones express, como los capuchinos express, como la comida express. Todo de maquinita. Nos sentamos. En nombre de Jesús. Amén. Vamos corriendo y en el carro, bueno, vamos ahora todos, Padre, te damos la gracia. No estoy diciendo que está mal, está bien hacerlo, porque yo también lo he hecho, pero tomarnos el tiempo. Acuérdate que Jesús se tomaba el tiempo de ir aparte y dejaba. Cuando dice que Él dejaba a los discípulos representaban a todos. Los discípulos actualmente en nosotros representan nuestra familia, el trabajo, todas las cosas. Hay momentos en que los tenemos que apartar y vivir. Ese es el reino. Apartarnos un tiempo, ir al Padre y preguntarle. Entonces, si tú no conoces la voluntad del Señor, siempre, por lo general, a menos que sea de casualidad, que pidas como conforme al Dios, pero por lo general siempre vas a ir como desfasada o no en el riel de lo que es del Señor. Entonces, primero es conocer. Señor, pregúntale. Una simple pregunta. Pregúntale, Señor, ¿es tu voluntad? Venga a nosotros tu reino, el Padre nuestro. Y venga a nosotros tu reino y, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad? No estamos hablando de cosas buenas o malas. Ojo con esto. Porque a veces nos confundimos que si es algo bueno, entre comillas. No lo pregunto. No lo pregunto porque pienso que... Asumo que es la voluntad de Dios. Y nosotros, papi, ¿tú te acuerdas cuando vivíamos en Medellín? Una señora que ella hacía, ¿te acuerdas que tú predicabas con las personas estas de la calle? Y una señora se sumó al grupo para darle comida. Eran como 200 personas que vivían en la calle, en condición de la calle, y una pastora pues daba comida, hacía todas las cosas. Y luego de eso conocimos la historia de una señora que se unió a ese proyecto y la señora terminó estando en condición de la calle. Dios. Sí. Así como lo estás escuchando. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si tú fuiste a hacer un bien, verdad, llevar comida a personas de la calle, terminaste? O sea, no, era algo bueno, pero no era la voluntad para ella. Porque de pronto... Y conocimos un pastor que terminó también en la calle. William hablaba con ese pastor y William William en ese sentido se quebraba cuando hablaba, cuando se dio cuenta, y no, la forma de hablar. William se verificó, ¿cierto?
Cuéntale eso. Nosotros sacábamos, nos dimos cuenta que él era pastor. Ajá. Dios, porque fue algo que él no nos dijo, fue algo que Dios Su forma de hablar. nos reveló. Y comenzó un acompañamiento, porque esa es otra cosa. El tema no es solamente rescatar al perdido, sino acompañarlo, abrazarlo en ese proceso de liberación, ¿verdad? Y lo acompañamos, pero él a los 3 meses nuevamente recayó y yo íbamos un grupo y íbamos donde, o sea, con lo que le llaman en Colombia las caletas, y íbamos a esos lugares y allá estaba él y allá lo sacábamos, lo íbamos, lo bañábamos, le predicábamos otra vez, pero lo que te quiero decir, o sea, predicarle, si es un tipo que ya sabe mucho, era un teólogo, él no era cualquiera, un tipo con una tremenda iglesia, sí, una iglesia grandiosísima. Entró en ese mundo que, aunque estaba haciéndolo bien, como le pasó como a Saúl, ¿verdad? Dios no lo había mandado. Y eso fue fuerte. Sí, y ahí comenzamos a aprender. Por eso a veces muchas personas, a veces el enemigo, y algo que quiero hacer un paréntesis, cuando tú preguntabas de lo del reino, o sea, ¿cómo sabemos si la oración está alineada? Primero hay que establecer una relación con Dios. O sea, la Biblia habla de que la oveja escucha la voz de su pastor. Entonces, ¿cómo vas a conocer esa voz? Acuérdate que en el mundo espiritual hay un tráfico del bien y el mal, ¿verdad? De espíritu del mal, y están los ángeles de Dios y está la voz del Espíritu Santo hablando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo identificas tú? Con una relación, hablando todo el día. De pronto hoy no te va a decir nada, pero vas a desarrollar eso. Así es. ¿Y qué va a pasar? Que vas a escuchar la voz audible, te va a hablar por medio de sueños, por medio de la palabra, por medio de un tercero, pero de que te va a hablar, te va a hablar. Pero ¿a dónde te quiero llevar? Que tú vas a identificarlo. Vas a identificar esa voz. Hay cosas que no te van a aparecer. Yo tengo una anécdota, algo que me pasó a mí. A mí me invitan a predicar en una iglesia. Y una iglesia recién construida, compran la casa de al lado, ¿verdad? Y me ponen, yo soy el predicador del aniversario. Ajá, y exacto. El Espíritu Santo me dice que les diga a ellos que esa no es la iglesia que Él les dio. Imagínate. Entonces, ¿cómo haces tú? Báilame ese trompo. Ajá, ¿Cómo haces? No, y como tú le dices a un pastor en pleno aniversario que esa no es su iglesia, o sea, sino que es otra que Dios le va a dar. El chavo. Y una iglesia que no se deja meter el dedo en la boca. O sea, hay iglesias que de pronto es mucha emoción, pero hay otras que tú sabes que son iglesias que tienen mucho fundamento. Así es. ¿Verdad? ¿Y cómo le digo? Y yo le decía, no, yo no voy a decir eso. Y el Señor, sí, esa no es la iglesia de ellos. Pero ¿qué digo? Y porque cada quien habla con el Señor como... Es su lenguaje. Yo hablo como un padre, yo hablo como un amigo, ¿verdad? Y las preguntas que yo hago son así, ¿verdad? ¿Y ahora qué les voy a decir? ¿Verdad? Y entonces, no, que yo tengo para ellos un terreno grande donde yo le hablé al pastor y el pastor se ve con un colegio, y casas donde van a vivir todos en una comunidad, porque eso yo te hablé a ti, al pastor. Yo dije, bueno, aquí está fácil, ya estoy alineado a lo que me está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? La voluntad del Padre. Y yo le dije... No genera confusión. Exacto. Porque imagínate, no es esto, pero ¿y qué es? Yo lo dije, y ¿sabes? Todo el mundo... Y la iglesia, y quedaron, todo el mundo se quedó así mirándome. Dijeron, este está loco, él no sabe que nosotros compramos la casa de al lado. Y mira lo que está diciendo, ese es el mismo diablo. Yo me imagino. Ya me ubiqué. Ay, Marta. Mira cómo el Señor, oye, sí. Yo me imagino. No, ¿verdad? Iba en contra de mi voluntad. Claro, y cuando le entregan el terreno y la cosa iba se mueve toda la cosa. La voluntad. Claro. Y luego, ¿qué pasa? En un año exacto,
Reciben el otro lugar. El pastor. Tempranito, dice, ¿verdad? Tempranito. Estoy llamando al profeta que Dios utilizó. Y así como, entonces, yo creo que cuando nosotros aprendemos a desarrollar, escuchar esa voz de Dios, tener conversaciones con el Espíritu Santo de Dios, yo creo que Dios te va a hablar, y cada vez que tú escuches esa voz, vas a identificar plenamente que esa es la de que eso es. Así es. Sí, no, y mira, Paz, o sea, la propia vida de ustedes, ¿verdad? Su historia familiar. Porque también es importante nosotros tener esa claridad de la voluntad de Dios para con nuestra familia. O sea, hace unos años ustedes estaban en Barranquilla, estaban en un ministerio, estaban trabajando para el Señor y podían haberse quedado ahí. Exacto. ¿Cómo fue ese entender que ya la voluntad de Dios era hasta aquí y vamos a un nuevo tiempo, a una nueva temporada, algo diferente? ¿Cómo fue? Vamos a... Nos preparó Dios. Cuéntenos un poquito, vamos a compartir aquí con... Porque, entre otras cosas, nosotros nos identificamos. Porque espérate un momentico, me refiero a que puede haber alguien que en este momento, y vamos a orar por eso, puede haber alguien que está bien, estoy haciendo algo, estoy bien, estoy cómodo, incluso Dios me está respaldando. Pero es posible que el Señor esté diciendo, eso es algo temporal, es de este momento, porque Dios es un Dios de movimiento y de tiempo, ¿verdad? Temporada. Esto, hasta aquí vas a hacer esto, pero ahora te voy a llevar algo diferente. Y yo, como si estoy bien, Señor, me está respaldando, todo está bien, como podía pasar con esa iglesia. Estaban celebrando aniversario, acaban de comprar una casa y de repente Dios tiene algo mejor, pero cómo yo lo proceso en mi mente, ¿verdad? Porque nuestra mente es finita. Exacto. Y lo que dice el pastor, escucho la voz de Dios, la relación me va dando la guía, pero tenemos que ser también conscientes de que a veces nosotros somos obstinados. Sí. A veces nos quedamos viendo lo que nuestros ojos físicos tienen al frente, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Entonces, ¿cómo fue el caso de ustedes? Porque realmente podríamos decir, estaban bien en lo que estaban haciendo. Ese moverse a la voluntad de Dios, ¿cómo fue el proceso? Primero fue una preparación. Ajá. Dios preparó nuestros corazones. Fue lo primero que Dios hizo. Y de verdad que no lo entendíamos, porque como nosotros nos definimos, yo soy pastor. O sea, nosotros somos pastores. De pronto alguien dice, no, yo soy predicador. No, pero yo soy pastor. Sí. Nosotros doy fe de eso. Nosotros estamos pendientes de la oveja, llamando a la oveja. A veces hasta nos volvemos cansones con las ovejas. Pero si tú miras el resultado, yo hoy le mostraba ahí a Andrés un audio de alguien que estaba agradeciendo eso. Pastor, yo te le agradezco a ustedes, bendigo sus vidas por la manera como ustedes nos pastorearon, ¿verdad? Ahora, nosotros también tenemos alma, también tenemos corazón, también tenemos sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú dejar a un grupo y porque Dios te dijo que tenías que irte? O sea, nosotros teníamos un dolor, nosotros llorábamos, nosotros veníamos a poner y no le decíamos a nadie. Nada más sabíamos los dos. Además que Dios a mí no me permitió hacer el duelo como... Bueno, lo estoy diciendo abiertamente, ahora no había hablado de ese tema, pero creo que Dios es perfecto. Porque yo de pronto... William es como menos almático, digámoslo así. Que yo soy como más, para la iglesia fui como más maternal, digamos, como esa mamá. Independientemente, siempre las mamás son como más, digamos, como más apegaditas, digámoslo así. Sí. William se pudo despedir, William pudo estar con ellos todo el tiempo. Yo, la despedida mía fue como en un rampran. O sea, un rampran, el viaje, ya estamos aquí en Estados Unidos. Papi, por la operación, yo sé, pero independientemente que haya sido por el motivo, por la cirugía que me tocó, que me tuve que hacer, que sí o sí me la tenía que hacer en ese tiempo, porque aquí en Estados Unidos no me podía operar. Y además el tiempo. Entonces, el Señor me lleva a un tiempo en que me tengo que meter en mi casa, no me pueden visitar todo el mundo, que no me podía dar gripa, no sé qué. Y yo prácticamente en la casa viviendo ese duelo, o sea, porque fue un duelo. O sea, el Señor a ti te aisló. Me aisló. Y yo decía, Señor, entonces yo ahí comencé a escribir el libro Mis Mejores 40 Días, que es el libro que quiero lanzar posteriormente. Yo decía, Señor, ¿qué hago?
porque ahí en el cuarto, bueno, cada quien en su cosa, William trabajando, además fue diciembre, que tú sabes que diciembre es un mes. Sí, como acelerado. Acelerado y que cada quien está en su cosa. Entonces, William pudo ir a la iglesia, se despidió como varias veces, porque William se despidió una vez, no habían podido todavía pues hacer la asignación del nuevo pastor. Entonces William siguió. William le hicieron varias despedidas, a mí no. O sea, mi desprendimiento fue en el secreto con el Señor. El de William fue con la iglesia. Y te digo sinceramente que para mí fue como más duro. Pero de pronto, no sé, tú sabes que Dios lo trata a uno diferente, porque claro. Él es diferente a mí. Cada quien Dios. Quizás esa era la forma como tenía que ser contigo. Sí, porque yo creo que si Dios no me hubiese desprendido como desprendió a William, quizás no me hubiese desprendido. O me hubiese dado muy duro, o no sé qué. Pero me cogió, me sacó, me encerró y William seguía despidiéndose. Y también que él es como, yo siempre fui muy maternal, pero William es como una madre. Yo creo que William había que darle regalo el Día de la Madre, porque William es como una madre para todo el mundo. O sea, es súper buena gente y se pasa de buena gente, creo yo. Sí, es un papá consentido. Es un papá, sí. No, lo que pasa es que tú en este caminar hay cosas, tú aprendes, en el reino se aprenden cosas que no debes hacer. ¿Verdad? Y hay cosas que sí o sí tienes que hacer. Exacto. Y que tú las tienes que ir aprendiendo. Sí, y uno la va aprendiendo. Y nosotros, ¿qué aprendimos? Por ejemplo, porque esa es una parte cuando tú te vas, ¿verdad? Ahora, hay un profeta que nos dice la palabra. Ah, sí. El Jonathan Jung. Ajá. Él lo usa y nos da una palabra certera que estábamos en el momento que necesitábamos. Pero cuéntales que a nosotros nos llegaron los papeles martes. Nosotros nos llegan los papeles martes. Nadie sabía nada porque estábamos tan en shock, por verdad. No sabía la iglesia, no sabía nadie. Ni la iglesia donde pastoreábamos, no sabía nadie. Fiorella, se le da por decir, nuestra hija menor, papi, vamos al servicio. Y nosotros nos quedamos como Fiorella pidiéndonos que vayamos al servicio. Yo le dije, papi, vamos a apoyarla. Y él dijo, verdad, vamos. La llevamos. Fiorella fue el canal de bendición para llevarnos para allá, para la confirmación del Señor. Estamos en pleno servicio en Barranquilla, de la iglesia madre, y resulta que cuando estamos ahí, el profeta definitivamente así, con nombres propios, Pastor William y Pastora Diane, y comienza a darnos la palabra. O sea que durante mucho tiempo la puerta se había cerrado, pero que ya él la había abierto. William duró 16 años esperando. Y a Estados Unidos. O sea, exacto, a Estados Unidos. Exacto. Fue muy puntual con lo que venimos a hacer. Exacto. Y eso nada más lo sabíamos nosotros dos. Liberación, profecía y santidad. O sea, exacto, sí. Les habló de la asignación de manera todo. El Señor fue muy detallista. Muy detallista. Entonces, estamos nosotros que recibimos los papeles el martes, estamos en ese, ¿cómo vamos a hacer para dejar la iglesia? O sea, es como, ¿me entiendes? Eso no fue así que nosotros... la casa, el carro, ¿cómo hacemos? Sí, entonces... era cambiar la vida. Era cambiar la vida completamente. Y yo creo que cuando nosotros actuamos como Abraham cuando recibió la orden, él se movió, ¿verdad? Él se mueve, pero después Dios le muestra. Entonces, lo primero hay que obedecer. Sí o sí hay que obedecer, ¿verdad? Nosotros hemos obedecido y hemos aprendido tanto eso a obedecer, porque es que después que estamos aquí, ¿verdad? Todavía tú tienes el sentimiento allá, tienes el corazón allá. Claro. Pero resulta que Dios es un Dios de tiempo y de ciclos. Sí. Entonces, si no terminas ese ciclo, no vas a recibir lo de este tiempo. Sí. Por eso claro, si tú no sueltas. hay que soltar para abrazar. Para abrazar. Entonces, se volvió como nuestro lema de vida, soltar para abrazar. Para poder abrazar. Y nosotros, yo creo que lo que ha pasado aquí en Estados Unidos es el tiempo récord. Sí, a lo que tomamos la decisión, ¿verdad? Para mal y para bien. Ha sido en tiempo récord todo. La gloria y la honra sea para Dios. Y nosotros nos sorprendimos la primera vez que vinimos porque sabemos que estar en un país de extranjeros es duro, es difícil. Y los inicios, sobre todo, son bastante fuertes. Y vimos cómo el Señor los respaldó de una manera impresionante. O sea, nosotros nos fuimos con contentos y impresionados. Y uno dice, ¿verdad? Cuando es la voluntad de Dios. Y era lo que exacto. nosotros, cuando regresamos y hablábamos y las
personas que tenemos amigos en común, hermanos en la fe, que hablamos de ustedes, era estar en la voluntad de Dios. Mira que hoy lo estamos hablando, pero Exacto. nosotros hace más de un año a todas las personas les decíamos, es que ellos se fueron bajo la voluntad del Señor, Exacto. y eso lo cambia todo. Porque Total. sabemos que hay personas que la pasan muy mal, ¿verdad? Y puede que hayan tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, y parece sencillo, pero eso hace toda la diferencia. Y también, sabes, Marta, quiero hacer énfasis en algo. En el reino se mueven mucho los tiempos. Por ejemplo, David fue ungido, pero no fue rey enseguida. Nosotros, William, su hermana lo pide, esperó 16 años. ¿Me entiendes? Él enseguida no vino a Estados Unidos. Y creo que esperar el tiempo de Dios es parte del reino de Dios. Porque nosotros en este mundo estamos acelerando lo que queremos las cosas ya, pero qué bueno poder nosotros entender de que es en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, porque es que Dios no se mueve por esto. Esto es para nosotros aquí, para el sistema del mundo, pero cuando es el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios, mira, te digo que viene un respaldo. William y yo y mis hijas, Camila y Fiorella, que son el regalo más grande que Dios nos ha dado en este mundo, han visto también cómo el Señor las ha respaldado, y ha sido literal, ha sido milagro tras milagro el llegar aquí. O sea, además que quiero papi, quiero en este podcast quiero hablar de que cuando nosotros vinimos aquí, uno de nuestros mayores regalos fue encontrar una familia maravillosa. Gloria a Dios. Una familia que nos tomó y nos hizo sentir como, Dios mío, yo creo que nos encontrábamos con personas que nos daban testimonio. Tuvimos un pastor en el tiempo que tuvimos pastores, ministros, que nos decían, cuando llegamos aquí a Estados Unidos nos pasó esto, nos pasó esto, nos pasó esto. Y William y yo nos mirábamos y decíamos, wow, nosotros no hemos pasado nada de eso. Conseguimos una casa hermosa que nos recibió toda una cantidad de familias, que son muchísimos. La familia de William es muchísimo, que está aquí en Estados Unidos, todos con amor, dispuestos a ayudarnos, que lo que necesitáramos. O sea, nos hicieron sentir tan, pero tan bien que, o sea, hoy vengo a decirlo, que fue Dios a través de ellos, como diciendo, es mi tiempo y yo no quiero que ustedes, ¿me entiendes?, sufran, porque es mi tiempo y es el sello de Dios en nuestra vida. Mis hijas y yo nos sentimos muy agradecidos con el Señor por tener esa familia hermosa que nos recibió aquí y que, bueno, que fue una bendición para nosotros. ¿Cierto? Sí, total. Es que el nosotros, o esperar más bien, vamos a esperar en el reino o alinearse al reino, trae beneficios. Yo me traje mi servilletica porque yo sabía que iba a llorar en algún momento. Trae muchos beneficios, porque es que a veces, por ejemplo, nosotros sabíamos que íbamos a ser pastores en Estados Unidos. Exacto. Pero ¿cómo? Uy, sí. O sea, ¿cómo va a ser? Y a veces nos preguntábamos, ¿verdad? Y hubo una conexión de reino, hubo una gracia, ¿verdad? Para que de pronto hoy, en tan rápido, o sea, en tan wow, tiempo, impresionante, nos den una responsabilidad tan grande en los Estados Unidos, en una iglesia, en un ministerio reconocido. O sea, es algo hermoso que sí, Dios ha hecho, sí, ¿verdad? tremendo. Que hoy, por ejemplo, nuestras hijas estén en universidades de los Estados Unidos. O sea, es algo que de verdad lo hace Dios. Los números no te van a, por ejemplo, los números no te van a dejar, ¿verdad? Tú comienzas a sacar los números, son $64,000, que son, o sea, en cada año tú dices, no, esto no se puede. O sea, desde el punto de vista natural, no se puede. Pero en el reino tú recibes beneficios, porque algo que les quiero decir, todo aquel que está viendo este podcast, la bendición es el resultado de una obediencia. De ser obedientes. A veces nosotros creemos que la bendición es el resultado de un compromiso, como el que diezma y entonces voy a dar más, o voy a hacer más esto, o voy a hacer lo otro, por comprometiendo a Dios. No, en Dios es obedece, que yo te bendigo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te las voy a entregar por añadidura. Sí o sí Dios nos va a bendecir cuando obedecemos. Así ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta por nuestra terquedad, porque a veces no vemos más allá, a veces no tenemos desarrollado el discernimiento en Dios, no tenemos desarrollado esa conversación, no escuchamos esa voz de Dios y nos cuesta. Y de pronto podemos coger
derecho y nos puede ir bien. O podemos coger a la izquierda y nos puede ir bien, y cogemos a la derecha y nos puede ir bien. Pero el paso o el camino más seguro es cuando estamos guiados Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Así amén. es. Yo sabía que el tiempo no nos iba a sobrar, sino que nos iba a quedar faltando, pero lo que me gusta es que esto nos invita a que tengamos otro episodio más adelante. Ay, ¿verdad? sí, claro que sí. Tiene que quedarte otro viajecito. Sí, Ahora, o ustedes irán. de Israel. Eso, profético. Para las naciones. Ay, amén. Pastora, yo te pido que oremos. Vamos a orar por esa convicción que solo trae el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Amén. Quizás nos están escuchando personas que dicen, yo amo a Dios, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Me ha ganado la carne, me ha ganado la falta de determinación, ¿verdad? Me he movido en la desobediencia, he sido obstinado, me ha costado porque humanamente nosotros batallamos con muchas cosas y el mayor enemigo lo tenemos cada uno de nosotros, nuestros propios argumentos, nuestra mente, las voces internas. Y yo siento que hay personas que quieren alinear su vida, pero batallan fuertemente con muchas otras cosas. Y quiero que oremos para eso, para que sea el Espíritu Santo trayendo la convicción y trayendo la fuerza para poder alinearnos a la voluntad de Dios, sabiendo que allí es donde está realmente nuestra bendición, pastora. Vamos a dirigir la oración hacia allá. Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido compartir de ti, hablar de todo lo maravilloso que tú has hecho en nuestra vida, Dios. Te damos las gracias, Padre amado. En esta hora, Señor, presentamos delante de ti nuestras vidas y presentamos a todas aquellas personas que de una u otra manera, Señor, están viendo este podcast. Señor, te pedimos que venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Hoy hacemos esa oración, Señor, que dejó establecida como modelo Jesús, Señor, en esta tierra. Que viniera tu reino, Señor, tu gobierno a nuestras vidas, Señor. Haznos entender y comprender cuál es tu voluntad, mi Rey amado. Que cada día nosotros podamos tener, Señor, esa determinación, Señor, para conocer. Ser intencionales cada día para conocer cuál es tu voluntad, Señor. Y poder, Señor, nosotros alinearnos a esa voluntad tuya, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos llene de ti, de tu presencia, Señor, y que nosotros podamos vivir ese reino maravilloso tuyo en cada área de nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en todo contexto, nosotros podamos vivir ese reino y que también a través de nosotros muchas personas puedan conocer ese reino tuyo, Señor, que es grande y es maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque creemos, Señor, que somos tus hijos, Padre amado, y que tú nos has llamado a vivir en plenitud, Señor. Oh Padre de la gloria, y sabemos, Señor, de que tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Oye, yo tengo una gana de llorar por dentro, porque o sea, es lo que significa todo eso, o sea, lo que significan ustedes para nosotros, lo que significa Andrés. Amén. De verdad, este cumplimiento. Esto es real del reino, conexiones, es algo de verdad que emocionante. Yo estoy muy emocionado por dentro porque de verdad a veces hace 15 años, 10 años decíamos las cosas, ¿verdad? Y hablábamos y orábamos y de pronto Andrés en situaciones como también pasé yo, ¿verdad? Y de pronto entender. Pero no sabía en ese tiempo, no nos imaginábamos que hoy estuviéramos en Estados Unidos, sentados aquí haciendo un podcast, ¿verdad? Y hablando de tan tranquilamente de lo que ya hemos pasado, ¿verdad? De lo que de pronto en un tiempo llorábamos, de pronto no teníamos la salida, de pronto no encontrábamos esa respuesta de Dios, pero hoy, ¿verdad? Y este apenas es un comienzo de todas las cosas que se vienen, ¿verdad? Este es el comienzo de lo que Dios un día prometió en la vida de ustedes, en la vida de nosotros. Y de verdad que yo siento algo, no sé si es que Dios me está mostrando algo más allá, ¿verdad? Yo veo coliseos, veo iglesias, veo muchos países,
Gloria a Dios. Verdad, yo veo muchos países nosotros visitando. Así como estamos aquí, vamos a estar en muchos países. Cuando yo me puse Israel, yo me vi España, Argentina, Perú, Colombia. Amén. Yo me veo en México. O sea, yo me veo en muchas partes nosotros estando así, haciendo programas, de pronto dándole a conocer, ¿verdad? Ese reino al mundo entero. Amén. Mira, pastor, vamos a finalizar, pero yo te voy a compartir porque es que no es casual la palabra que a nosotros el Señor nos regaló al cierre de año, y nosotros nos hicimos unas camisetas con esa palabra. Y dice, mira lo que dice, Apocalipsis, como cosa rara, Apocalipsis 22:2. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Qué lindo. Nosotros nos hicimos unas camisetas con este versículo, después se las muestro, y vamos a despedir el programa porque realmente aquí nos podemos quedar todo el resto del día. Muchísimas gracias por haberte conectado. Sabemos que ha sido un programa de mucha bendición y te pedimos que seas colaborador del reino, multiplicando este capítulo con todas aquellas personas que sabes que van a ser bendecidos. Nos vemos en un próximo programa de Café con el Rey para que sigamos compartiendo mucho más cafés al ladito del Señor. Ellos no toman café, me tocó a mí sola. Chao, chao, bendiciones.